¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Y pues lo que les quiero compartir hoy es algo que me gustaría mucho que se conozca, aparte de toda la información que les he dado, porque tiene que ver también con derechos laborales de personas trabajadoras de base que estamos adscritos a la Secretaría de Cultura Federal. En días pasados comenzó un movimiento en el que están participando compañeros míos trabajadores de base que integran las organizaciones sindicales que llevan por nombre Sindicato Nacional de Cultura, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y el Sindicato de Trabajadores de la Cultura y las Artes. Estas tres organizaciones sindicales decidieron actuar en unidad para poder dar defensa a los intereses y derechos laborales de todos sus agremiados, lo cual está resultando en un movimiento, como se ha estado viendo en las noticias en estos últimos 3 días, donde dicha coalición está tratando de visibilizar ante la opinión pública y ante el gobierno federal la problemática que estamos viviendo los trabajadores de base con respecto al aumento que se dio a partir del 1 de enero de 2026, donde creció el monto del salario mínimo y esta situación pues desafortunadamente afectó a todos los trabajadores operativos que elaboramos en la Secretaría de Cultura Federal, ya que nuestros ingresos quedaron por debajo del salario mínimo y esta es una circunstancia que de hecho es anticonstitucional. Quiero también contarles un poquito de la historia, del por qué se han dado estas cosas como problemáticas o por qué para nosotros es realmente una problemática. Hay una parte que no se ha visibilizado mayormente a la opinión pública y esa es la que les quiero comentar a continuación. Nosotros anteriormente pertenecíamos a lo que era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no sé si ustedes lo recuerdan. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pues ha tenido en su historia o tuvo en su historia una gran participación en lo que es el fomento a la cultura en nuestro país. Y pues desafortunadamente tuvimos diferentes cambios en los cuales nosotros como trabajadores quedamos en medio de lo que fue la conversión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura Federal. Cuando nosotros éramos parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pertenecíamos a la Secretaría de Educación Pública, dependíamos de esta dependencia. Y todo lo que llegaba a la Secretaría de Educación Pública en cuestión de aumentos salariales y mejoras, pues nos impactaba directamente sin tener tantos problemas. Había sí ciertas circunstancias, pero teníamos como que ese beneficio de poder tener incrementos más justos en nuestros salarios. A partir de que lo que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se separa de la Secretaría de Educación Pública y pasa a ser Secretaría Federal, hubo una parte que no se abordó y la que sí se trabaja en la Secretaría de Educación Pública, que es la existencia de un tabulador de sueldos. Nosotros sí contamos con un tabulador de sueldos, pero nuestro tabulador de sueldos digamos que quedó como el que sería de un órgano desconcentrado y no propiamente el que pudiera darle un mayor beneficio a una Secretaría Federal, a una Secretaría de Estado. Nosotros pues dejamos de tener algunos de los beneficios y de las prestaciones con las que contábamos en la SEP, porque pues había conceptos que no podían propiamente aplicarse a la Secretaría de Cultura Federal, otros sí. Y en esta parte fue donde nosotros empezamos a vivir el rezago salarial. Cuando se forma la Secretaría de Cultura Federal en diciembre de 2015, pues a nosotros nos entregan un decreto, el decreto de creación de este organismo, donde se mencionaba en su artículo tercero transitorio que todos los derechos, prestaciones y demás adquiridos por los trabajadores que pertenecíamos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues pasarían a la Secretaría de Cultura Federal tal cual se encontraban.
pues quiero decirles que hubo muchas diferencias en eso, muchas discrepancias, y ahí también continuamos con este tipo de circunstancias que nos llevaron a tener un rezago salarial mayor. Aunado a que actualmente las condiciones generales de trabajo con las que nosotros contamos se actualizan cada 3 años. Y pues no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero vamos a suponer que hasta dentro de 3 años los beneficios que contengan tus condiciones generales de trabajo, los beneficios económicos, se van a actualizar hasta donde se pueda y hasta donde se permita. Y que en el transcurso de 3 años tú ya viviste un aumento en los precios de canasta básica, de medicamentos, de tratamientos o de otras necesidades que tengas tú como persona o que tenga tu familia. Y también si tienes dependientes económicos adultos mayores, pues todo esto se va incrementando en costos y simplemente los ingresos que tú percibes, si la Secretaría de Cultura Federal es tu único trabajo, no son suficientes. Se ha tenido mucho la idea de que la mayoría de los trabajadores burócratas, al estar precisamente trabajando en el gobierno, pues recibimos salarios pues muy buenos, ¿no? O que tenemos muchos beneficios, o que simplemente por el hecho de ser burócrata es que estás sentado en un escritorio y te importa un bledo si atiendes bien o no a la sociedad. Y quiero decirles, no porque yo lo esté mencionando, que mucho de eso son mitos. Nosotros, ahora sí que están para saberlo, porque sí les pido que se queden a escuchar esta parte. Nosotros también hemos enfrentado lo que es la ley de austeridad republicana, y es otra circunstancia donde está mermando los ingresos de los trabajadores operativos. ¿En qué aspecto nos está mermando? Pues en el siguiente. Nosotros tenemos que vivir el que se empiecen a racionar recursos, como son hojas para impresiones, tinta para las impresiones, material de papelería. Ahora sí que tuvimos también otra problemática donde inclusive el servicio de intendencia estuvimos pues padeciendo que no lo teníamos al 100% en un tiempo. Otra de las cosas es que actualmente lo que se llamaría nuestros enlaces administrativos o nuestros coordinadores, pues se han visto en la necesidad de pedir una cooperación a nosotros porque no tenemos garrafones de agua en la dependencia. Sí, estoy de acuerdo con la parte de, pues que si te hace falta tomar un vasito con agua, pues va. O sea, si tienes la oportunidad, si no mella mucho tus ingresos, pues puedes cooperar un poco con eso. Pero estamos de acuerdo que en una dependencia federal, en una dependencia de gobierno, pues sí debería de existir por lo menos agua para que tú puedas ofrecerle inclusive a una visita o a alguna persona de la sociedad que se acerque a preguntar por tus servicios o por los programas que se promueven por parte de la Secretaría de Cultura Federal, y si te pide un vasito con agua tú ni siquiera se lo puedas ofrecer. Esta es una de las cosas que a muchos de nosotros como trabajadores de base e incluidos mis otros compañeros que no tienen propiamente una plaza de base, pero que sí ejercen funciones como un trabajador de base, pues también están siendo arrastrados en esto y están siendo afectados. Y es un círculo vicioso donde pues tienes que esperar 3 años a que esto se aumente, o también vives otra circunstancia bien especial. Nosotros recibimos como aumento de salario un 3% más algo que le llaman del 1 al 2%, que sería como un adicional. Esto se da cada año, pero quiero decirles que no se da así como que hoy es 1 de enero y a partir del 1 de enero ya estás percibiendo esto. Estos aumentos dependen siempre de una política salarial. Y esta política salarial se va publicando a veces a mediados de año. Y tu jugoso aumento que recibes, depende de gestiones para poder administrar los recursos, y esto va haciendo que ese pago de tu aumento se vaya recorriendo por varios meses.
Nosotros hemos pasado por circunstancias en las que para recibir ese aumento tienes que esperar hasta septiembre. Y entonces ya transcurrió enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, donde no recibiste esos ingresos. Y donde vuelve a suceder lo que les estoy comentando o con lo que les comenté anteriormente. Los aumentos de canasta básica y de todas las necesidades, esos no paran y no te van a esperar agosto, septiembre, octubre o cuando se reciba ese aumento retroactivo. Y pues esta cifra de aumento retroactivo evidentemente tiene pues que pasar por un pago de impuestos sobre la renta. Y total que en un aumento anual o un pago de retroactivo, que es como se maneja, te hacen un pago retroactivo de enero hasta el mes que se va a pagar, aplicándose lo que corresponde al impuesto sobre la renta, pues tú a veces terminas recibiendo un aumento de 1,200 pesos. Un pago retroactivo de tu aumento que es como de esa cantidad, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y pues ahora sí, muchas personas que hayan juzgado el movimiento de mis compañeros, les pregunto, ¿ustedes podrían estar tranquilos o podrían sentirse beneficiados cuando les ocurre esto? Y se los pregunto en buena onda, porque sé que mucha gente que me está viendo no conocía esta parte de la historia, pero a mí sí me interesaba mucho que la conocieran, porque el movimiento de mis compañeros no tiene un propósito malo, al contrario, busca mejores condiciones porque pues también nosotros tenemos necesidades y muchos de mis compañeros tienen hijos y gente que depende económicamente de ellos. Y pues esta circunstancia realmente sí afecta. El que no se visualice, esta parte de la historia es el eslabón que falta para que también nosotros podamos ser comprendidos y en el caso de mis compañeros que comenzaron a organizar este movimiento, pues se le dé la importancia de vida. Hace poquito, en la mañana, vi publicada una tarjeta informativa de parte de la Secretaría de Cultura Federal, donde comentan algo relacionado a que mis compañeros de los sindicatos de la coalición pues se han cerrado al diálogo y quiero decirles que no es así. Quiero decirles que mis compañeros siempre han estado dispuestos al diálogo, siempre han buscado una respuesta conforme a la ley y se han conducido de esa forma, puesto que sus manifestaciones están realizadas en ese tenor. Sin embargo, pues la historia que nosotros recibimos normalmente siempre es la misma. Se está viendo, se está realizando un proyecto, se está atendiendo, pero tú sobre la marcha no ves un avance y esto no es un problema que se tenga arrastrando de ahorita. Es un problema que viene arrastrándose de años. Vamos a decirlo así, viene arrastrándose prácticamente desde la creación de la Secretaría de Cultura Federal. Desde el 2015 hasta el 2026. Con esto les estoy hablando de 11 años, de diferentes gestiones, de diferentes esfuerzos que a nosotros se nos ha dicho que se han realizado y que sin embargo no han podido culminar en una situación benéfica para los trabajadores. Ay, Diosito, discúlpenme, pero como ya vino la basura, ya no voy a poder continuar con el video como quisiera hacerlo, pero sí quiero decirles una cosa. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse a ver este video. Disculpen el sonido ambiental, todavía estoy un poquito amateur para eliminarlo, pero ojalá que esta información les sirva y que sirva también a mis compañeros que están llevando a cabo este movimiento para que se comprenda la causa y no solo se juzgue, como siempre se juzga a las personas que piden un aumento salarial. Sí somos burócratas, pero créanme, y no porque yo se los diga. El trabajo que nosotros hemos realizado sí es valioso, es importante. Y también por esa misma razón es por lo que se pide un respeto y se pide un salario digno. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro video. Bye bye.